Hay crímenes que paralizan un país entero, que llenan portadas durante semanas, que tienen series de televisión, documentales en Netflix, libros de true crime. Crímenes que la gente recuerda con solo mencionar un nombre: Asunta, Diana Kerr, Marta del Castillo. Y luego hay crímenes como este. Crímenes que ocurren en una ciudad mediana, que llenan las páginas de un periódico regional durante unos meses, que duelen en silencio, en un barrio, en una familia que durante 10 años ha pedido justicia sin que nadie fuera de Galicia les prestara demasiada atención. Este es el caso de Socorro Pérez. Y merece que lo conozcas. Era sábado, 2 de mayo de 2015. Una tarde de primavera en Ourense. Una mujer de 43 años se puso las mallas negras, el chubasquero rosa, cerró la puerta de su piso en la calle Álvarez de Sotomayor y salió a correr. Era algo que hacía con frecuencia. Un ritual de fin de semana. Nadie sospechó nada. Nadie se despidió con especial atención. Era una tarde como cualquier otra. Pero no volvió. Y 34 días después, su cuerpo apareció entre la maleza de un monte, tapado con ramas, en una zona que supuestamente ya había sido rastreada. Su asesino sigue libre. Hoy, 10 años después de aquella tarde de mayo, vamos a contar todo lo que se sabe. Todo lo que falló. Y las preguntas que nadie ha sabido responder todavía. Para entender este caso hay que conocer primero el escenario. Ourense. Una ciudad de poco más de 100.000 habitantes en el interior de Galicia. Una ciudad tranquila, de las que llaman de provincias, donde todo el mundo se conoce y donde un crimen violento resulta doblemente perturbador precisamente por eso, porque no suelen ocurrir. El barrio de Ocouto, donde vivía Socorro, es un barrio residencial normal. Bloques de pisos, supermercados, bares de siempre, gente mayor en los bancos de la plaza. El tipo de barrio donde los vecinos se saludan por el nombre. No hay peligro aparente. No hay zonas conflictivas. No hay motivo para tener miedo. A apenas 500 metros de su casa vivían sus padres. Socorro los visitaba todos los días. Todos. Era una rutina tan fija como el sol saliendo por las mañanas. Y también a pocos minutos a pie estaba el río Miño, con sus orillas arboladas y sus caminos. Y más arriba, subiendo por la ladera, la zona del Alto del Seminario, una área boscosa, tranquila, con poca gente, donde Socorro solía salir a correr cuando el tiempo acompañaba. Un lugar bonito. Un lugar que, a ojos de cualquiera, parece seguro. Un lugar donde, en teoría, nada malo puede pasar. Nadie en Ourense habría apostado lo contrario aquella tarde de mayo. Socorro Pérez Álvarez tenía 43 años cuando desapareció. Había nacido y vivido siempre en Ourense. Era hija única, algo que sus padres y ella misma llevaban con especial cariño, aquella relación tan estrecha entre hija única y padres, que en Galicia tiene un peso particular. Trabajaba como limpiadora en la Universidad Laboral de Ourense. Un trabajo estable, un turno que comenzaba temprano por la mañana y terminaba al mediodía, lo que le dejaba las tardes libres. Las aprovechaba bien. Porque Socorro era una mujer curiosa, activa y con aficiones claras. Le encantaba leer. Iba a la biblioteca municipal varias veces a la semana, algo que sus allegados recuerdan con precisión porque era un detalle que la definía. No era de quedarse en casa mirando la televisión. Era de las que buscaban, de las que aprendían. También era viajera. No de esas que se van de vacaciones masivas al Mediterráneo. Viajaba sola o con el grupo de actividades vinculado a la iglesia parroquial de su barrio. Un grupo de personas de distinta edad, con inquietudes culturales, que organizaban excursiones y visitas. En ese ambiente Socorro se sentía cómoda. En el momento de su desaparición no mantenía ninguna relación sentimental conocida. Aunque la familia reconocía que era una mujer muy reservada con su vida privada, y que no descartaban que pudiera tener alguna amistad especial de la que ellos no supieran. Era, en definitiva, de las personas que guardan para sí mismas ciertas parcelas de su vida. No tenía enemigos. No tenía deudas. No había discutido con nadie. No había señales de alarma. Y sin embargo, algo ocurrió aquella tarde. En los últimos tiempos se había aficionado al footing. Correr era su nueva rutina de fin de semana. Solía hacerlo por las orillas del Miño o por los caminos que suben hacia el seminario. Era una zona que conocía bien, que le gustaba, y donde se sentía segura. Ese sábado, 2 de mayo, a eso de las 5 de la tarde, se puso el equipo de correr y salió. Como tantas veces. Sin sospechar nada. Sin despedirse de nadie de forma especial. Para entender este caso hay que conocer primero el escenario.
Ourense. Una ciudad de poco más de 100.000 habitantes en el interior de Galicia. Una ciudad tranquila, de las que llaman de provincias, donde todo el mundo se conoce y donde un crimen violento resulta doblemente perturbador precisamente por eso, porque no suelen ocurrir. El barrio de Ocouto, donde vivía Socorro, es un barrio residencial normal. Bloques de pisos, supermercados, bares de siempre, gente mayor en los bancos de la plaza. El tipo de barrio donde los vecinos se saludan por el nombre. No hay peligro aparente. No hay zonas conflictivas. No hay motivo para tener miedo. A apenas 500 metros de su casa vivían sus padres. Socorro los visitaba todos los días. Todos. Era una rutina tan fija como el sol saliendo por las mañanas. Y también a pocos minutos a pie estaba el río Miño, con sus orillas arboladas y sus caminos. Y más arriba, subiendo por la ladera, la zona del Alto del Seminario, una área boscosa, tranquila, con poca gente, donde Socorro solía salir a correr cuando el tiempo acompañaba. Un lugar bonito. Un lugar que, a ojos de cualquiera, parece seguro. Un lugar donde, en teoría, nada malo puede pasar. Nadie en Ourense habría apostado lo contrario aquella tarde de mayo. Socorro Pérez Álvarez tenía 43 años cuando desapareció. Había nacido y vivido siempre en Ourense. Era hija única, algo que sus padres y ella misma llevaban con especial cariño, aquella relación tan estrecha entre hija única y padres, que en Galicia tiene un peso particular. Trabajaba como limpiadora en la Universidad Laboral de Ourense. Un trabajo estable, un turno que comenzaba temprano por la mañana y terminaba al mediodía, lo que le dejaba las tardes libres. Las aprovechaba bien. Porque Socorro era una mujer curiosa, activa y con aficiones claras. Le encantaba leer. Iba a la biblioteca municipal varias veces a la semana, algo que sus allegados recuerdan con precisión porque era un detalle que la definía. No era de quedarse en casa mirando la televisión. Era de las que buscaban, de las que aprendían. También era viajera. No de esas que se van de vacaciones masivas al Mediterráneo. Viajaba sola o con el grupo de actividades vinculado a la iglesia parroquial de su barrio. Un grupo de personas de distinta edad, con inquietudes culturales, que organizaban excursiones y visitas. En ese ambiente Socorro se sentía cómoda. En el momento de su desaparición no mantenía ninguna relación sentimental conocida. Aunque la familia reconocía que era una mujer muy reservada con su vida privada, y que no descartaban que pudiera tener alguna amistad especial de la que ellos no supieran. Era, en definitiva, de las personas que guardan para sí mismas ciertas parcelas de su vida. No tenía enemigos. No tenía deudas. No había discutido con nadie. No había señales de alarma. Y sin embargo, algo ocurrió aquella tarde. En los últimos tiempos se había aficionado al footing. Correr era su nueva rutina de fin de semana. Solía hacerlo por las orillas del Miño o por los caminos que suben hacia el seminario. Era una zona que conocía bien, que le gustaba, y donde se sentía segura. Ese sábado, 2 de mayo, a eso de las 5 de la tarde, se puso el equipo de correr y salió. Como tantas veces. Sin sospechar nada. Sin despedirse de nadie de forma especial. A partir de este punto, la información se vuelve escasa. Y eso es parte del problema. Se sabe que Socorro salió de su casa en la calle Álvarez de Sotomayor a media tarde del sábado 2 de mayo de 2015. Se sabe que llevaba las mallas negras de deporte y el chubasquero rosa. Se sabe que tenía pensado correr, como solía hacer. Y se sabe que no volvió. Lo que no se sabe es qué ruta tomó exactamente. No hay cámaras de seguridad que la capturaran en el camino. No hay testigos que la vieran claramente una vez que se alejó del barrio. No hay nada que diga con certeza, aquí la vi por última vez, a esta hora, en esta dirección. Lo que sí reconstruyeron los investigadores es que probablemente se dirigió hacia el Alto del Seminario. Ese era uno de sus recorridos habituales. El camino sube por la ladera desde el barrio, atraviesa zonas con vegetación densa y llega a una zona elevada con vistas a la ciudad. Un recorrido tranquilo en apariencia. Pero con una característica que, a la luz de lo que ocurrió, resulta crucial, es solitario. En determinadas horas del día, por ese camino no pasa nadie. Aquella tarde, alguien la estaba esperando. O alguien la cruzó por casualidad. O alguien que iba detrás de ella decidió, en un momento concreto, atacar. La policía siempre barajó que fue un crimen de oportunidad. No planificado contra ella en concreto. Un depredador que actuó al azar, aprovechando la soledad del lugar. Pero la familia tiene otra teoría. Y es importante escucharla también.
Su primo Jesús María Pérez Barreiros, portavoz de la familia durante todos estos años, ha insistido en algo que para él no cuadra con la hipótesis del desconocido al azar. Socorro no se paraba a hablar con nadie cuando salía a correr. Era de esas personas que van a lo suyo, con los auriculares puestos, sin detenerse. Para que alguien la abordara sin que ella levantara la guardia, dice la familia, tenía que ser alguien que ella conociera. Alguien con quien se detendría sin dudar. ¿Fue un crimen de oportunidad cometido por un extraño? ¿O fue alguien de su entorno, alguien con quien se cruzó y no le resultó amenazante? 10 años después, no hay respuesta. Cuando Socorro no regresó esa noche, su madre se preocupó enseguida. Habían quedado a una hora determinada. Y Socorro nunca faltaba a sus citas. Era una mujer previsora, metódica, de las que llaman si van a llegar tarde. No aparecer sin avisar no era propio de ella. La madre comenzó a llamar a vecinos, a amigos, a conocidos. Nadie la había visto. Al día siguiente, domingo, 3 de mayo, los padres de Socorro se dirigieron a la comisaría de la Policía Nacional de Ourense. A media tarde del domingo, la denuncia por desaparición ya estaba presentada. Y aquí comienza, según la familia, la primera gran cadena de errores. El Servicio de Atención a la Familia, el SAF, fue el que se hizo cargo inicialmente del caso. No la UDEB, la Unidad Especializada en Crímenes Violentos, sino el Departamento Generalista. Y lo que hizo ese departamento fue tratar la desaparición como lo que estadísticamente suelen ser la mayoría de las denuncias de desaparición de adultos, una marcha voluntaria. O, en el peor de los casos, un posible suicidio. Una mujer de 43 años, sin pareja, sin hijos. Sola. Se fue. O peor, decidió hacerse daño. La familia lo descartaba categóricamente desde el primer minuto. Nosotros teníamos la certeza, en un 90%, de que no era eso, afirmaría después el primo. Pero nadie les escuchó con suficiente urgencia. Y aquí está el primer gran fallo. El análisis del teléfono móvil de Socorro no se realizó el mismo domingo en que se presentó la denuncia. No se lo llevaron ese día. De hecho, la prima de Socorro reconoció que ella misma utilizó el móvil de la víctima para llamar uno a todos sus contactos, buscando información. El teléfono siguió en manos de la familia durante un tiempo antes de que la policía lo analizara. Días cruciales perdidos. Pasaron horas. Luego días. Cada hora que pasaba sin buscarla activamente era una hora que el posible agresor tenía para alejarse, para borrar huellas, para desaparecer en la normalidad. La UDEB, la unidad especializada, tardó demasiado en tomar las riendas. Cuando lo hizo, el rastro ya se había enfriado. Las memorias de las personas que pudieron ver algo empezaban a difuminarse. Y en el lugar donde Socorro fue atacada, la naturaleza comenzaba a hacer su trabajo: cubrir, descomponer, borrar. Pero los fallos en la investigación no pueden entenderse sin conocer lo que estaba ocurriendo en aquellos meses dentro de la propia comisaría de la Policía Nacional de Ourense. Porque lo que se vivió allí entre 2014 y 2015 parece, efectivamente, sacado de una novela de ficción. Todo comienza en agosto de 2014, cuando desaparecen 6 pistolas del armero de la comisaría. 6 armas reglamentarias. Desaparecidas del interior del propio edificio policial. El escándalo fue mayúsculo. A principios de 2015, distintos medios de comunicación gallegos empiezan a recibir cartas anónimas que denuncian una presunta trama de corrupción interna. Se habla de agentes que estarían pasando información confidencial a narcotraficantes. Chivatazos. Filtraciones. La comisaría de Ourense, según esas denuncias, tenía una grieta por la que salía información hacia el mundo del tráfico de drogas. En febrero de ese mismo año, varios agentes tienen sus teléfonos intervenidos judicialmente. Asuntos Internos lleva meses dentro del edificio, investigando a sus propios compañeros. El ambiente es de desconfianza total, de sospecha mutua. Y en ese clima, el 2 de mayo de 2015, desaparece Socorro Pérez. La familia nunca ocultó que esto les parecía relevante. La comisaría estaba demasiado ocupada con sus problemas internos, declararon. No como una acusación directa, sino como una constatación dolorosa. Los agentes que debían buscar a su hija estaban, en ese momento, sumidos en una crisis institucional sin precedentes en la historia de esa comisaría. El escándalo derivaría años después en la llamada Operación Zamburiña, que investigó a varios agentes de Ourense por presuntamente favorecer el tráfico de drogas. Algunos de ellos serían procesados. Una historia turbia que, queramos o no, convive cronológicamente con la desaparición y el asesinato de una vecina de 43 años que salió a correr un sábado por la tarde.
¿Afectó directamente a la investigación? No hay pruebas de que así fuera. Pero la sombra queda. Y la familia nunca la ha olvidado. Pasaron 34 días. 34 días en los que la familia buscó, preguntó, exigió, lloró. En los que la ciudad de Ourense siguió su vida, con esa mezcla de angustia y normalidad que se instala cuando alguien desaparece y el tiempo sigue pasando sin noticias. El 6 de junio de 2015, un grupo de cazadores recorría la zona del Alto del Seminario. Eran amigos de la familia, conocedores del terreno. Cuentan que fue un cuervo lo que les llamó la atención. El animal revoloteaba insistentemente sobre un punto concreto entre la maleza, cerca del repetidor de telefonía. Se acercaron. Allí estaba Socorro. El cuerpo estaba cubierto de ramas y vegetación. No fue una caída accidental entre arbustos, no fue alguien que se derrumbó y quedó oculto por la naturaleza. Alguien había colocado ramas encima. Alguien lo había tapado deliberadamente. Alguien había intentado que no la encontraran. El estado del cadáver era avanzado. Muy avanzado. 34 días de primavera gallega en zona boscosa dejan pocas opciones a la ciencia forense. El cuerpo estaba prácticamente momificado. Las evidencias biológicas que podrían haber identificado a su agresor habían desaparecido. Llevaba puesta la misma ropa con la que había salido de casa, el chubasquero rosa, las mallas negras. Pero las mallas estaban bajadas, enrolladas en el tobillo. Un detalle que los investigadores interpretaron de inmediato como un posible indicio de agresión sexual. La autopsia determinó la causa de la muerte, un fortísimo traumatismo cráneoencefálico. Un golpe en la cabeza de una violencia brutal. Los forenses apuntaron a una piedra de grandes dimensiones como el arma más probable. No hubo cuchillo, no hubo arma de fuego. Un golpe. Pero un golpe mortal. Y aquí aparece otro detalle perturbador que los expertos señalaron: el traumatismo lo recibió estando de pie. No hubo forcejeo previo apreciable. Eso sugiere que el golpe fue rápido, inesperado. Que no lo vio venir. Que quizás no tuvo tiempo de gritar, de correr, de defenderse. Pero hay algo más que inquietó a la familia desde el primer momento. El primo de Socorro, en declaraciones posteriores, señaló algo que nunca fue aclarado satisfactoriamente: el cadáver estaba a apenas 500 metros de su casa. En una zona que, según la familia, ya había sido rastreada durante la búsqueda. ¿Cómo es posible que no lo encontraran antes? ¿Realmente se buscó bien? ¿O el cuerpo llegó a ese lugar después de ser trasladado desde otro punto? La familia siempre sospechó que alguien movió el cadáver. Que no estuvo en ese lugar durante los 34 días completos. Que alguien lo ocultó allí, en algún momento antes del hallazgo, para ganar tiempo. El olor en la zona y el estado de conservación relativo del cuerpo, a juicio de las personas que lo encontraron, no correspondían con 34 días de exposición. Era, en su opinión, demasiado reciente para el tiempo transcurrido. ¿Movieron el cuerpo? ¿Cuándo? ¿Quién? Los resultados de la autopsia fueron determinantes en algunos aspectos, pero dejaron vacíos enormes en otros. Lo que se confirmó: Socorro murió a consecuencia de un aplastamiento craneal. Un traumatismo tan severo que no deja lugar a dudas sobre la intención de quien lo causó. Nadie se cae accidentalmente de esa manera. Alguien cogió algo contundente, muy probablemente una piedra de gran tamaño, y golpeó con fuerza. Lo que no pudo confirmarse: la agresión sexual. La degradación del cadáver impidió encontrar evidencias biológicas del agresor. Sin tejido conservado, sin ADN. El principal indicador material de una violación, restos del agresor en el cuerpo de la víctima, había desaparecido. Lo que quedó como indicio, no como prueba: las mallas bajadas y enrolladas en el tobillo. Eso es lo que la policía señaló como el elemento que hace compatible la hipótesis de la agresión sexual. Pero hay quien dentro de la propia investigación apuntó otra posibilidad: que las alimañas del monte, que estuvieron en contacto con el cadáver durante semanas, pudieran explicar la posición de la ropa. Dos teorías. Sin ADN para decantarse por una. Y luego está el detalle que mencioné antes y que merece subrayarse: el golpe lo recibió de pie y sin señales de forcejeo previo. Eso le da al crimen una lectura particular. El agresor no tuvo que sujetarla. No hubo lucha. Fue rápido. Inesperado. Lo que sugiere que o bien fue sorprendida por detrás, sin posibilidad de reacción, o bien bajó la guardia ante alguien que no le generó alarma en un primer momento. Y eso nos devuelve a la pregunta que la familia lleva 10 años haciéndose: ¿la conocía? Una vez hallado el cuerpo, la investigación se puso en marcha de verdad. Tarde, pero con intensidad.
La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, la UDEV, tomó las riendas. Y lo que hicieron fue enorme en volumen, aunque insuficiente en resultados. Se analizaron casi 1 millón de conexiones telefónicas. Llamadas, mensajes, conexiones a Internet registradas en la antena del repetidor de telefonía del seminario durante el día y medio posterior a la desaparición de Socorro. 1 millón de conexiones rastreadas en busca de alguien que estuviera en aquel lugar en aquel momento. Nadie encajó de forma definitiva. Se interrogó a 1 medio centenar de personas, tanto del entorno de la víctima como de personas que pudieron estar en la zona. Se investigó a más de 1.200 delincuentes sexuales registrados en toda Galicia. Se elaboró un perfil psicológico del posible agresor con el apoyo del Grupo de Análisis de Conducta de Madrid. Ese perfil apuntaba a un crimen de oportunidad. Un hombre sin relación previa con la víctima, que actuó al azar. Un depredador que patrullaba por zonas solitarias buscando víctimas vulnerables. 2 años después del crimen, en 2017, el comisario jefe de Ourense declaró en prensa que la investigación estaba mucho mejor que hace un año y que trabajaban en terreno más firme. Habló de 50 personas en el punto de mira, de seguimientos activos, de líneas de investigación sólidas. Reconoció que también necesitaban algo de suerte. Esa suerte no llegó. En junio de 2018, 3 años después del crimen, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense acordó el sobreseimiento provisional del caso. Falta de autor conocido. Sin pruebas suficientes. El expediente, archivado. La policía insistió en que, a nivel operativo, la investigación continuaba. Que el sobreseimiento judicial no significaba que hubieran cerrado el caso. Pero para la familia, y para la opinión pública, el mensaje era claro. 3 años después, y sin sospechoso, el caso quedaba en un cajón. Durante todos estos años, la voz de la familia ha sido la de Jesús María Pérez Barreiros, primo de Socorro y portavoz que se convirtió en el hilo conductor entre la familia destrozada y el mundo exterior. Sus palabras son, a veces, de rabia contenida. A veces, de dolor que no cabe en ninguna frase. Siempre, de exigencia. Una investigación de chiste, así la describió públicamente. Mala praxis, falta de interés, pericia y medios. No como insulto gratuito, sino como resumen de lo que vivieron. El análisis tardío del móvil. La hipótesis del suicidio mantenida demasiado tiempo. Los días perdidos al principio, que en una investigación criminal son los más valiosos de todos. Anda suelto un individuo peligroso para las mujeres. Un lobo solitario, declaró años después, cuando ya era evidente que el caso no iba a resolverse fácilmente. Y también lanzó una hipótesis propia que contradice la versión oficial. Nunca hubo en Ourense un violador ni un criminal de esta naturaleza. Mi prima no se paraba a hablar con nadie cuando corría. Para que alguien la abordara, tenía que ser alguien conocido. Para la familia, el agresor no era un desconocido al azar. Era alguien con quien ella se detendría sin sospechar nada. Los padres de Socorro, que en el momento del crimen ya eran mayores, han cargado con un peso que no debería existir. Un tremendo desgarro personal, describió la familia. Revivir cada año el crimen. Cada aniversario, cada mayo, una herida que no cierra. Desde que el caso fue archivado judicialmente, la familia dejó de recibir actualizaciones de la policía. La última reunión con el comisario fue en junio de 2016. Desde entonces, silencio institucional. No queremos que el caso quede dormido en un cajón, repite Jesús María. Lo lleva repitiendo 10 años. Y el cajón sigue cerrado. El caso de Socorro no existe en el vacío. Existe en un contexto más amplio y perturbador, el de una serie de crímenes violentos contra mujeres en Galicia que llevan décadas sin resolverse. Primero está Elisa Abruñedo. 46 años. Vecina de Cabañas, en La Coruña. El 1 de septiembre de 2013, fue golpeada, violada y asesinada a navajazos mientras paseaba cerca de su casa. También en un paraje solitario. También con el cuerpo hallado entre la maleza. Un crimen con un componente sexual evidente. Las similitudes con el caso de Socorro son llamativas. 2 mujeres gallegas de edades parecidas, crímenes con probable móvil sexual, entornos boscosos y solitarios, cuerpos ocultos. Los investigadores barajaron la posibilidad de un mismo agresor. Cuando en 2023 fue detenido Roger Serafín como presunto autor del crimen de Elisa, se investigó si podía haber una conexión con el de Socorro. Los resultados, al menos de forma pública, fueron negativos. No se encontraron pruebas que vincularan ambos casos.
Pero la lista de crímenes sin resolver en Galicia es más larga y más dolorosa. Está Débora Fernández, desaparecida en Vigo en 2002 mientras salía a correr. Está Sonia Iglesias, asesinada en 2010. Está María José Arcos, desde 1996. Y cuando en diciembre de 2017 fue detenido, el Chicle, por el asesinato de Diana Quer, hubo un momento de esperanza. Los mandos policiales prometieron revisar los crímenes sin resolver en Galicia. Se habló de una posible revisión sistemática. Ese momento pareció despertar conciencias. Pero para Socorro, y para las demás, ese impulso tampoco fue suficiente. Un criminólogo consultado durante la investigación señaló algo que resulta tanto técnicamente preciso como escalofriante: los depredadores sexuales suelen dar rienda suelta a su agresividad de forma periódica. Son incapaces de estar mucho tiempo en reposo. Hay un componente psicopático. El Chicle dejó pasar algo más de una década entre su primer y su segundo crimen. Pero volvió a actuar. ¿Ha vuelto a actuar el asesino de Socorro? ¿Ha habido víctimas que no hemos conectado con él? Son preguntas sin respuesta. Y eso, por sí solo, debería mantenernos en alerta. Llegados a este punto, cabe hacerse la pregunta que todos se hacen con los casos sin resolver: ¿hay alguna forma de que esto se resuelva algún día? Los expertos, los criminólogos, los propios investigadores coinciden en que los crímenes sin ADN y sin testigo directo solo suelen resolverse de dos maneras. La primera, que el agresor cometa un nuevo error. Que vuelva a actuar y esta vez deje una prueba. Que sea detenido por otro motivo, una infracción, un nuevo crimen, y que la comparación de su ADN con las muestras ambientales del lugar del crimen de Socorro arroje una coincidencia. Exactamente como ocurrió con el Chicle, fue una nueva agresión, el ataque a una joven en Boiro, lo que le delató y abrió el caso de Diana Quer. La segunda, que aparezca una prueba forense que hasta ahora ha pasado desapercibida. Una muestra de ADN en algún objeto de la víctima. Una fibra. Un pelo. Algo que en 2015 no se analizó o no se pudo analizar con la tecnología del momento, pero que hoy, con las técnicas forenses actuales, podría ser determinante. Y hay una tercera posibilidad, más humana: que alguien que sabe algo decida hablar. Que alguien que en 2015 vio algo en el monte, o que desde entonces guarda un secreto incómodo, decida por fin poner esa información en manos de la policía. Los casos se resuelven también así. Con una llamada. Con una confesión. Con alguien que durante años cargó con algo y un día decide que ya no puede más. Cualquiera de esas tres cosas podría cambiar la historia. Y cualquiera de ellas es, técnicamente, posible. Cada 2 de mayo, en Ourense, un grupo de personas se reúne en el Alto del Seminario o en los alrededores. Llevan flores. Recuerdan a Socorro. Exigen justicia. Y la ciudad, en silencio, los escucha. Son los padres. Los familiares. Los amigos. Los vecinos que no olvidan. Una ofrenda pequeña, íntima, que sin embargo lleva repitiéndose durante 10 años con una tenacidad que dice mucho del amor de esa familia y de lo que sienten como deuda pendiente. El primo Jesús María ha estado en cada uno de esos actos. Ha dado declaraciones cada año. Ha exigido cada año. Ha recordado cada año. Y cada año, la respuesta institucional ha sido la misma: silencio o promesas que no se cumplen. En 2025, en el 10º aniversario, varios medios retomaron el caso brevemente. Surgieron artículos, resúmenes, recuerdos. Pero ningún avance. Ninguna novedad en la investigación. Ningún sospechoso. Ninguna esperanza a corto plazo. La familia ha tratado de salir adelante y olvidar. No pueden remover el dolor que atravesaron, señala uno de los artículos publicados ese año. Y esa frase lo dice todo. Salir adelante. Intentar olvidar. Vivir. Seguir. Con la certeza de que el hombre que le quitó la vida a su hija, a su prima, a su amiga, está ahí fuera. Libre. Con nombre y apellidos que alguien conoce. Quizás cerca. Quizás con una vida aparentemente normal. Eso es lo más difícil de cargar. No la muerte, que es irreversible y con el tiempo, de alguna manera, se aprende a sostener. Lo más difícil es la impunidad. Socorro Pérez salió a correr un sábado por la tarde. Como lo hacía cada semana. Como lo hacemos tantos de nosotros sin pensarlo 2 veces. No tenía enemigos. No tenía motivos para temer. Vivía en una ciudad normal, en un barrio normal, con la vida normal de una mujer de 43 años que amaba los libros, los viajes, el deporte y visitar a sus padres todos los días.
Y alguien la mató. 10 años después, ese alguien sigue libre. Sin condena. Sin consecuencias. Sin que su nombre aparezca en ningún expediente judicial. Caminando por algún lugar, llevando algún tipo de vida, quizás creyendo que ya nadie le buscará. Pero hay una familia que no olvida. Hay un primo que cada año da la cara ante las cámaras y repite que no van a rendirse. Hay una ciudad que lleva 10 años con esta herida abierta. Y hay casos que se resuelven al cabo de los años. Porque alguien habla. Porque alguien comete un error. Porque la justicia, a veces, llega tarde pero llega. Si conoces algún detalle sobre este caso, cualquier cosa que hayas visto o escuchado en el entorno del Alto del Seminario aquella tarde de mayo de 2015, puedes contactar con la Policía Nacional de Ourense o con los familiares a través de sus portavoces públicos. Cualquier dato puede ser la pieza que falta. Descansa en paz, Socorro. Y que quien te hizo esto sepa que no se ha olvidado.